este ejercicio me piden encontrar la magnitud y dirección de la suma de tres vectores. El vector A, que tiene un valor, una magnitud de 10 newton, formando un ángulo de 25 grados. El vector B, que tiene una magnitud de 15 newton y forma un ángulo de 340 grados con respecto al eje X. Y el vector C, que tiene un valor de 20 newton y forma un ángulo de 190 grados. Me piden expresar la respuesta en la notación convencional, es decir, el valor de la resultante, la magnitud y el ángulo correspondiente. Si representamos los tres vectores en un plano cartesiano, se verían de la siguiente manera. El vector A, que aparece en rojo, que forma un ángulo de 25 grados con respecto al eje X positivo. El vector B, que aparece en color verde y forma un ángulo de 340 grados, todo esto desde aquí, esta trayectoria hasta llegar acá, con respecto a ese eje X. Y el vector C, que forma un ángulo de 190 grados, es decir, en esta trayectoria, aquí tenemos 90 hasta aquí, 180 y hasta acá serían los 190 grados. Ahora bien, cada uno de esos vectores tiene proyecciones o componentes hacia los ejes X y Y, los cuales se verían de la siguiente manera. Para el vector A, que aquí aparece en rojo, tenemos que tiene en el eje X una componente dirigida a la derecha y en el eje Y una componente dirigida hacia arriba. Para el vector B, en verde, tiene una componente dirigida a la derecha, aquí está el vector B, y una componente dirigida hacia abajo en el eje Y. Para el vector C, que aparece aquí en azul, tenemos una componente dirigida a la izquierda en X y hacia abajo en el eje Y. Ahora bien, lo que sigue es determinar el valor de cada una de esas componentes. Para calcular las componentes en el eje X, basta multiplicar el valor de la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma con respecto a ese eje X. Por ejemplo, en el caso del vector A, tenemos que resulta la multiplicación de 10 newton, que es la magnitud, por el coseno de 25 grados, que es el ángulo que forma con X. Esto nos da un valor de 9.1 newton. Para el vector B, tenemos que resulta de la multiplicación de los 15 newton de magnitud por el coseno de 340 grados, y nos da un valor de 14.1 newton. Por último, para el vector C, consiste en la multiplicación de 20 newton, que es la magnitud, por el coseno de 190, y me va a dar un valor negativo de 19.9 newton. Por su parte, las componentes en el eje Y se calculan de la siguiente manera. Mediante el producto de la multiplicación de la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma con respecto a X. En el caso del vector A tenemos que quedaría 10 newton por el seno de 25 grados, nos da 4.3 newton. Para el vector B, con magnitud de 15 newton, lo multiplicamos por el seno de 340 grados, que es el ángulo que forma con respecto al eje X, y nos da 5.1 newton. Por último, para el vector C, sería el producto 20 newton por el seno de 190 grados, y nos da menos 3.5 newton. Cuando multiplicamos por este tipo de ángulos, nos da el valor de las componentes con su respectivo signo, las cuales podemos ubicar en un plano cartesiano de la siguiente manera. Acorde el signo, siendo el componente X positivo para el vector A, pues va a ir dirigido hacia la derecha. Teniendo un signo positivo el vector B en el eje X también se dirige a la derecha, y teniendo un signo negativo el vector C va a ser dirigido hacia la izquierda. Y esto concuerda con lo que habíamos visto para cada uno de esos vectores cuando los presentamos, los dibujamos en el plano cartesiano. Por su parte, las componentes Y, tenemos que para el vector A es positiva de 4.3, va hacia arriba, pero para el vector B y el vector C, que tienen signos negativos, respectivamente irán dirigidas hacia abajo. Ahora bien, lo que sigue es encontrar el efecto resultante de todas las componentes en el eje X y el efecto resultante de todas las componentes en el eje Y. Para lograrlo vamos a efectuar la sumatoria de cada uno de ellos en los ejes correspondientes. Se vería de la siguiente manera. En el eje X vamos a sumar los 9.1 newton del componente X del vector A positivo con los 14.1 positivos del vector B en el eje X, y le vamos a sumar los 19.9 negativos del vector C. Todo esto me da una resultante de 3.3 newton. Por su parte, la sumatoria en el eje Y quedaría de la siguiente manera. 4.3 newton positivos, porque van hacia arriba, correspondiente a la componente del vector A,
5.1 negativo correspondiente a la componente y del vector b y 3.5 newton negativo correspondiente a la componente del vector c. Aquí entonces tendríamos 4.3 menos 5.1 menos 3.5 y nos daría una resultante de 4.3 newton. Ahora bien, ¿qué representan estos dos valores? La sumatoria en x y la sumatoria en y. Representan solamente un vector, finalmente, en el eje x y otro en el eje y. Se vería de la siguiente manera. Siendo la sumatoria en x positiva, se dirigirá hacia la derecha, y siendo la sumatoria en el eje y negativa, se dirigirá hacia abajo. La resultante me va a quedar dirigida hacia abajo y hacia la derecha. Esa resultante tiene dos propiedades, magnitud y dirección. La magnitud la vamos a calcular de la siguiente manera. Utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que la resultante entonces sería la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Teniendo como resultante en el eje x 3.3, lo vamos a elevar al cuadrado, le vamos a sumar los 4.3 negativos que van a ser elevados al cuadrado, se hacen positivos, correspondiente al eje y obtenemos la raíz y nos da como resultante 5.4 newton. En cuanto al ángulo de esa resultante, lo obtenemos por medio de la tangente inversa de la sumatoria en y entre sumatoria en x, es decir, menos 4.3 entre 3.3 y esto nos da un ángulo de 52.5 grados, el cual va a estar ubicado en el cuarto cuadrante al sur del este. Es decir, ese ángulo de 52.2 quedaría medido con respecto al eje x positivo. Y se vería de la siguiente manera. Aquí está el vector resultante ubicado en el cuarto cuadrante con una magnitud de 5.4 newton y un ángulo de 52.5 grados con respecto al eje x positivo. Sin embargo, me están pidiendo usar la notación convencional. En la notación convencional sí se incluye el valor de la magnitud, pero el ángulo debe ser todo este ángulo que tengo aquí, desde aquí hasta acá. Para lograrlo voy a hacer una resta en la cual el valor de 360 grados, que sería la circunferencia completa, le voy a restar los 52.5 grados, que es el ángulo que tenemos aquí, y me va a dar un valor de 307.5, es decir, con cifras significativas 308 grados, que es el ángulo que tengo desde este punto hasta este lugar, y es el que me están pidiendo.